Arturo, está apagado tu micro. Damas y caballeros, muy buenas noches. Mi nombre es Arturo Landaure González, gerente general de Oviedo Landaure Consultorio, y le doy la más cordial bienvenida a este conversatorio que hoy nos convoca. Esta invitación obedece una apreciación y evaluación complementaria de los diversos acontecimientos que vienen afectando la gobernabilidad de nuestro país y que han sido motivo de conferencias y que han presidido a este conversatorio. Así pues, nos hemos reunido para abordar como preferente atención temas relacionados con la crisis política y el mundo de la cultura, las crisis ministeriales y gobernabilidad, el rol que le compete a nuestra Constitución en un Estado cada vez más ingobernable, el control de la ética pública para el Congreso, la incidencia del Poder Judicial y la del Tribunal Constitucional en la crisis de gobernabilidad que venimos afrontando. En nuestro concepto, las apreciaciones vertidas hasta hoy se han movido en el ámbito del rol que compete cada una de las principales instituciones del Estado. Sin embargo, en la apreciación de la gobernabilidad no se puede dejar de tener en cuenta lo que sucede en los gobernados, es decir, en el mundo social no institucionalizado formalmente como gobierno. Y es por ello que las movilizaciones a favor y en contra del gobierno, las huelgas de los transportistas y los gremios agrarios, las tomas de carreteras y campamentos para obstaculizar la actividad minera, la formación de grupos de opinión y de acción coyunturales derivados de nuestra historia republicana reciente, las presiones de los grupos empresariales y el rol que ello ocupa las Fuerzas Armadas son aspectos de incidencia de la gobernabilidad que no pueden ser soslayados. En razón de esta preocupación, hemos solicitado al doctor Ronald Ibarra ser el ponente de este conversatorio sobre la crisis de gobernabilidad y movimientos sociales. Le agradecemos su aceptación, ya que su presencia no solo nos permitirá apreciar sus conocimientos sobre los diferentes conflictos sociales, sino su experiencia política en este respecto. Les agradezco su asistencia y dejo el uso de la palabra al señor José Oviedo Palomino. Adelante, José. Muy bien, muy buenas noches. Eh, la importancia de esta reunión radica justamente en lo que don Arturo Landaure ha manifestado respecto a que no se puede mirar la crisis de gobernabilidad solamente desde el punto de vista de los conflictos que hay entre las instituciones que forman parte del gobierno, sino que también hay que mirarla desde el punto de vista de las fuerzas sociales, es decir, cómo en la sociedad grupos organizados, visibles o invisibilizados, vienen trabajando en un sentido o en otro. Y el doctor Ronald Ibarra es una de las personas que más conocen sobre estos temas, ¿no? Porque él es un economista que realizó sus estudios en la Universidad de San Antonio Abad del Cusco, ¿no? Es magíster en investigación participativa para el desarrollo local por la Universidad Complutense de Madrid y tiene una maestría internacional en desarrollo sustentable por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. No voy a enumerar todos sus méritos académicos, pero sí quisiera hacer un poco de hincapié en su experiencia laboral, ¿no? Actualmente el doctor Ibarra es consultor del Banco Mundial y de OTAS, ¿no? Y especialista en gestión de proyectos, ¿no? También ha laborado en una empresa hidroeléctrica, Laguna Azul, proyecto de CH Mamacocha, y en el cual ha sido gerente de responsabilidad social y de representante de esa empresa, ¿no? También ha laborado en una empresa consultora, estrategia y diálogo social. Fíjense lo importante de esto, ¿no? De la cual, de esa empresa consultora, estrategia y diálogo social, ha sido director ejecutivo. También ha laborado en una empresa de generación eléctrica Santana como asesor en asuntos sociales. En la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? En el proyecto PIAS, consultor también en asuntos sociales. En el programa de las Naciones Unidas, ¿no? Y ha sido para el desarrollo, en la cual ha sido consultor senior en manejo de conflictos sociales.
¿no? También ha elaborado con la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales de asesor en asuntos sociales. En la Oficina de Naciones Unidas de lucha contra la droga y el delito, UNDOC, donde ha sido consultor del Ministerio de Economía y consultor en gestión de conflictos sociales, ¿no? En la presidencia del Consejo de Ministros, donde ha sido jefe de la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales. También en la misma presidencia del Consejo de Ministros ha sido asesor en gestión de conflictos sociales. En el MINDES, ¿no es cierto?, ha sido director general, en el INDEPA, secretario técnico, en el Congreso de la República, asesor parlamentario, ¿no es cierto?, y en la AFP, Unión y Vida, ha sido jefe de agencia. Yo he querido resaltar la línea de desarrollo principal del doctor Ibarra, ¿no?, en el sentido de que ha estado en esa línea en la cual está la dificultad mayor de los conflictos que en este momento están en la sociedad, ¿cierto? O sea, es decir, hay asuntos sociales que están en relación con la empresa. Ese es un punto clave, digamos, ¿no? Y donde la presidencia del Consejo de Ministros, donde ha elaborado el doctor Ibarra, ¿no?, tiene una fuerte responsabilidad. Claro, digamos, incidencia que me permito hacer de la trayectoria laboral del doctor Ibarra viene al punto con el tema que vamos a tratar esta noche, ¿no?, sobre la crisis de la gobernabilidad y los movimientos sociales, ¿no? Estos temas también vienen siendo tratados por él en diversas universidades, en la Universidad San Martín de Porres, ¿no? Y ahí tiene dicta una maestría como, bueno, seguramente una parte de la maestría en solución de conflictos, ¿no es cierto?, con el curso de Paz y Desarrollo Sostenible, ¿no? También en la Universidad Privada del Norte, ¿no?, donde dicta cursos sobre responsabilidad social y manejo de conflictos sociales, ¿no?, y etcétera. O sea, estamos ante la posibilidad de escuchar a una persona que conoce del tema, ¿no? Y no solamente lo conoce, sino que ha estado no solamente en la práctica empresarial, sino en la práctica política. Entonces eso enriquece mucho la posibilidad de que tengamos hoy día una disertación con el doctor Ibarra, a la cual podamos nosotros corresponder con las preguntas que sean pertinentes para que él tenga bien dar sus respuestas, ya sea de la problemática o en relación con las necesidades, ¿no?, de solución de los conflictos, ¿no?, necesidades de solución de los conflictos. Yo dejo en el uso de la palabra al doctor Ronald Ibarra. Bien, buenas noches con todos. Doctor, le agradezco por la presentación. Espero responder a la altura de las circunstancias, pero primero me quiero disculpar. Yo quise empezar a las 6 de la tarde y no me gusta esta cultura que siempre tenemos de un poco, no pude, no alcancé. El tema es que el tema tecnológico sí no lo he podido controlar porque el acceso que me dieron no ha permitido que me conecte a tiempo. Entonces, con esa aclaración, agradezco primero a los que están presentes y yo quisiera, más que exponer, dialogar, conversemos, ya que está de moda los procesos de diálogo, las mesas de diálogo, y un poco se está perdiendo hasta valor esta herramienta importante para, digamos, la gobernabilidad, para los procesos de encaminar conflictos sociales. Yo quería empezar por algo que es, supongo, elemental e importante para todos nosotros. ¿Qué está pasando con el Perú? Nos hemos puesto a pensar en, primero, hacer un análisis del contexto en el que estamos viviendo. Es decir, a partir de, digamos, julio del año pasado, ya vamos a cumplir, estamos por los 8 o 9 meses, ya se va a cumplir un año de gestión del nuevo gobierno. Los términos en los que se maneja la política han cambiado sustancialmente. Y ese cambio tiene un efecto en algunos
aspectos de carácter mortal, en algunos aspectos medianamente va a dejar sobrevivir a ciertos sectores y otros a lo mejor puedan sacar rédito de lo que está pasando. ¿Qué quiero decir? Lamentablemente el país está asistiendo ya no a, digamos, a una escalada solo de conflictos sociales, que los hay, que los conocemos, que los informamos. Antes que el conflicto social se darán cuenta ustedes que hay un conflicto político. Hay un conflicto político porque el país como que se ha partido en dos, ¿no es cierto? A partir del resultado de las elecciones. Entonces yo les decía, hagamos ese análisis de contexto y yo tengo que ser lo más, voy a decir, neutro, independiente en mis apreciaciones. En algún momento, por supuesto, vamos a hablar de política. Cuando se habla de conflictos o cuando se habla de gobernabilidad, la herramienta fundamental es la política. Pero no quiero hablar de la política partidaria, ideologizada, sino quiero ver el impacto que está teniendo las malas decisiones políticas que se están tomando en el país. Miren, les decía, el análisis del contexto significa pensar en los 4 o 5 elementos de análisis que debemos hacer. En el tema político, vemos Congreso, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, organismos constitucionalmente autónomos enfrentados. Nadie quiere llevarse la comparsa, nadie está de acuerdo. Es decir, hay el Consejo Nacional, por ejemplo, ¿cierto?, del Estado, y han pedido una reunión. No se ha atendido. Hay el Acuerdo Nacional. En el Consejo Nacional del Estado están los principales poderes del Estado, ¿no es cierto?, que podrían eventualmente reunirse para poder, supongo, adoptar alguna medida o por lo menos mirar qué está pasando en el país. Tienes otra alternativa, es el Acuerdo Nacional, donde conjugan todas, digamos, las representaciones, no solo de las fuerzas vivas, las representaciones de la sociedad civil, sino también de los sectores políticos, sectores productivos, el sector privado, sector empresarial. Entonces, tampoco se está utilizando ese espacio. Tienes otros mecanismos, como por ejemplo la Asamblea de Gobiernos Regionales, donde hay de alguna manera una relación un poco más directa, o la agrupación de municipalidades, tanto provinciales como distritales. Si ustedes miran este espectro, digamos, este nivel de análisis político que debemos hacer nosotros para saber qué es lo que realmente está pasando, vamos a ver que no hay un mínimo de entendimiento entre estos niveles. ¿Por qué no se quiere ir al acuerdo nacional? Porque no se ponen de acuerdo, obviamente. ¿Por qué no quieren convocar esta comisión nacional, la comisión de Estado? ¿Por qué no? ¿Por qué no se está, digamos, promoviendo una posibilidad de diálogo a través del acuerdo nacional que permita a todos los actores, digamos, intervenir, interactuar y eventualmente proponer lo que particularmente desde sus orillas puedan pensar? Entonces, lo que quiero decirles, en el tema político, y obviamente ya no voy a mencionar a los partidos políticos porque no los tenemos. En este momento no hay partido político. Los partidos políticos, entre comillas, que tienen representación en el Congreso, ¿a quién responden? ¿A qué población? ¿A qué votantes? ¿O responden a grupos de poder? ¿O responden a grupos de interés? Yo diría más que de poder, a grupos de interés. Entonces, esta parte de análisis de la cuestión política es muy importante y eso nosotros bajamos del nivel nacional al nivel regional, al nivel provincial, distrital, se replica. La crisis es similar. Un alcalde distrital no tiene capacidad de convocar a sus vecinos, de convocar al resto de autoridades. Un provincial de igual manera, el gobernador regional, o sea, se está deslegitimando la autoridad y las autoridades que han sido elegidas. Y eso es peligroso. Eso es muy peligroso. Un ejemplo es, recuerden ustedes que se promovió o se dispuso, ese término, se dio un dispositivo a través del cual prácticamente había inamovilidad para la población. Al final de cuentas, no duró creo que ni 4 horas porque al mediodía la gente empezó a caminar, es decir, ya no se
está respetando ni acatando lo que las autoridades digan, y no porque la población sea irrespetuosa, porque las autoridades y los niveles de gobierno que tenemos están perdiendo credibilidad y legitimidad, que es lo peor. Entonces, ese es el nivel político. Ahí no se ponen de acuerdo, a veces obviamente el Congreso siempre va a decir A y el Ejecutivo va a decir B. En el propio Congreso, lógicamente por la naturaleza de su composición, no todos piensan igual, ni todos van a estar de acuerdo, pero pasemos al lado económico, al campo económico, que es el otro análisis que tenemos que hacer. ¿Cuál es el impacto real que tenemos en este momento en la economía? Punto número 1, el costo de vida se ha incrementado fuertemente. Fuertemente. Punto número 2, el desempleo se está incrementando. La gente no tiene trabajo. Solo esos dos temas están agudizando de manera, digamos, fuerte, primero, la posibilidad de que la producción en el país pueda incrementarse, porque la capacidad de compra está bajando. Y porque los ingresos que se tienen no están cubriendo, digamos, lo que antes se cubría. Entonces, en materia económica tenemos dos elementos principales. Por un lado, vamos a decir, la recaudación fiscal, que son los ingresos que tiene el país, que momentáneamente todavía, digamos, van por un buen nivel. ¿Por qué? Porque lógicamente las exportaciones se han incrementado, pero más que por el volumen, se han incrementado en el precio. Pero, curiosamente, estamos atentando por el otro lado a ese mismo aparato productivo, digamos, en la posibilidad de que puedan mejorar, continuar, invertir, crecer. Estamos haciendo con las medidas de fuerza, con los conflictos sociales que hay, paralizando principales proyectos a nivel nacional. Miren, mucha gente decía que el petróleo, que sí, la guerra, por supuesto, exterior, la guerra o la invasión, como querramos verla, de Rusia a Ucrania, tiene, por supuesto, una influencia, pero también hay cosas y aspectos que nosotros podemos y medidas que se pueden adoptar en el país. Ustedes saben que, por ejemplo, el lote 95 estaba paralizado cerca de 100 días, y en el lote 95 nosotros sacamos petróleo diariamente 116 barriles. O sea, imagínense la cantidad de petróleo que no se estaba sacando. O en el lote 192, cuando se decide cerrar el oleoducto norperuano. O en el corredor del sur, cuando el corredor minero, quiero decir, cuando se bloquea y no se afecta solo a las bambas, porque ustedes recuerden que en el sur operan más de 5 empresas. Está Antapacay, está Hasbay, está Las Bambas, está Ares, hay otras empresas también. Entonces, preocupa el aspecto económico, yo les decía, estoy haciendo solamente una pincelada porque no me puedo detener en cada variable, en cada componente de estos elementos de análisis como la política, la economía, y viene el tema social. El tema social, por supuesto, está como para llorar, porque el tema social no solo son los conflictos sociales, el tema social es que la pobreza está recrudeciendo. Y nuestro problema en el Perú es que la pobreza siempre ha sido un aspecto de carácter estructural. Claro, no le podemos echar la responsabilidad a este gobierno sobre la pobreza, pero sí hemos estado, digamos, bajando los niveles de pobreza y extrema pobreza. Se ha bajado sustancialmente. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Estamos corriendo el riesgo de retornar a incrementar la pobreza, a que haya más pobres en el Perú. Y eso no lo voy a decir yo, no solo lo digo yo, lo están viendo ustedes, lo dicen los especialistas, los economistas, los colegas entendidos en la materia. El otro tema el otro campo que pienso, entonces el social, que pienso que debemos de tener en cuenta y analizar muy seriamente, es el ámbito cultural. De una vez por todas, tenemos que entender eso que siempre escuchamos en los discursos políticos, ¿no? El Perú es plurinacional, multicultural, pluriétnico,
pluricultural, no plurinacional, pluricultural, multiétnico, ¿no? Sí, más o menos queda en el libro y también en el discurso, pero en la acción no está claro. Tenemos que también ser, digamos, honestos y realistas en reconocer que gran parte del Perú profundo no está siendo atendido en sus necesidades elementales y básicas. Hay zonas donde no hay agua potable. Obviamente, no hay desagüe, no hay energía eléctrica. Hay zonas donde no se ha coberturado precisamente digamos, este sistema educativo vía online, es decir, a través del Internet, prácticamente en muchos lugares ha colapsado, porque hay zonas donde no se puede captar, donde no llega la cobertura del Internet. Entonces, el tema cultural nos tiene que hacer entender también de un poco reflexionar sobre esa mirada que tenemos desde Lima, con los del interior del país, o con los de provincias, o con que los de provincias piensen de que los de Lima ya tienen resuelto su problema, ¿no es cierto? Y el problema son los limeños. Eso es lo que pasa también. Tenemos que pensar y ver ese otro, digamos, nivel. Y uno, digamos, quinto, yo he considerado, son los conflictos sociales. La verdad que con los conflictos sociales se hace politiquería, se quiere, o sea, por ambos lados, ¿no? Desde el Estado, desde la sociedad civil, y yo diría a veces con cierta complicidad también desde la empresa. Hay tres actores principales en los conflictos: el Estado, la empresa y la sociedad civil. La sociedad civil porque, por ejemplo, aprovechan de procesos electorales como los que ya se avecinan, es decir, las elecciones para municipios y para gobiernos regionales, y van a aparecer muchos candidatos y van a utilizar como plataforma de lucha muchos de las demandas que existen en comunidades, en distritos, en provincias, y se van a convertir en líderes políticos que van a postular para ser o alcaldes o gobernadores regionales, futuramente o en el futuro, perdón, como congresistas y a lo mejor como presidentes de la República, como el que tenemos ahora, ¿no? El 2017 el actual presidente era el que, ¿no es cierto?, conducía, dirigía, lideraba el movimiento de los maestros que se encontraban en protesta por el incremento de duro, por un conjunto de demandas que tenía. Entonces, ese es otro elemento que tenemos que ver. ¿Qué está pasando? Ustedes ven en todo el país, curiosamente, los alcaldes siempre guardan como para el último tramo el trabajo de sus pistas, de sus veredas, ¿no? Casi ya sabemos que cuando va a haber elecciones de esa naturaleza, no solo nos malogran la vida, nos complican la vida. ¿Por qué? Porque lejos de arreglar las cosas, desordenan. Ustedes lo pueden ver. Ojo, he estado en Piura, he estado en Arequipa, y por eso les estoy hablando. No solo es en Lima. Aquí en Lima ya lo conocen los que están en Lima, y los que nos están escuchando de otros lugares seguramente que se enterarán también. Entonces, son elementos que les decía nos tienen que permitir hacer lo primero que al principio les había manifestado: un análisis de contexto que nos permita saber realmente cómo estamos, qué es lo que está sucediendo, y después pensar qué es lo que va a pasar y qué es lo que debemos hacer. Porque, a ver, hecho el análisis, podríamos incrementar uno o dos elementos más. Seguramente de acá a unos 3 meses a este análisis habrá que agregarle el tema del proceso electoral que se avecina, que estoy seguro va a tener sus bemoles y va a tener consecuencias también. Ya la antesala de esto la hemos vivido el año pasado con el proceso electoral general. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, no hay clase política. Si alguno de los que estamos conectados acá de repente se anima, hace una buena campaña, un buen marketing, lidera un movimiento, se convierte, no sé, en gobernador regional o en alcalde, no pasa nada. Y eso no está bien, porque ese famoso concepto de rendición de cuentas, ¿a quién le rinden cuentas? Hay agrupaciones políticas en el Congreso, perdón,
representaciones políticas en el Congreso, no le tienen que responder a nadie. Hacen lo que quieren, negocian como quieren y no pasa nada. ¿Qué dice la gente de abajo? ¿Qué dice la gente del pueblo? ¿Qué dice la gente de provincias? O sea, no es que le tenga animadversión al congresista, lo que pasa es que el actuar y la forma como han llegado es lo que nos hace reflejar y ver. Miren, yo he trabajado en el Congreso de la República casi como 6 años y lógicamente a la institución yo no solo le tengo un respeto y excelente, muy buenos profesionales, lo que ustedes quieran. Estoy hablando de los parlamentarios que tienen que reflexionar sobre el papel que tienen en este momento. Dicho esto, como última noticia es que hoy día ha habido un consejo descentralizado en Cusco, curiosamente, y se ha anunciado que se ha presentado un proyecto de ley para consultar a la población en el próximo proceso electoral regional y local, ¿no es cierto?, si es que están de acuerdo con que se reforme la Constitución o están de acuerdo con una nueva Constitución. No está definido cómo lo van a plantear, seguramente el proyecto de ley que va a enviar el Ejecutivo, que lo ha anunciado ahora el señor Castillo, nos dirá qué es lo que está pretendiendo. Entonces, miren, nuestro entorno tiene que ver también. Por supuesto, si nosotros retrocedemos 1 año o 2 años antes, a nadie se le hubiera ocurrido que Chile, por ejemplo, entre en un proceso como el que está actualmente. Porque claro, no es que quiero con esto, digamos, un poco dorar la píldora y decir, claro, si los demás están así, no hay problema, nosotros estamos más o menos. No se trata de eso, porque si no les pondría como ejemplo Ecuador. Ecuador está yendo muy bien. Hablaba de Chile, nadie hubiera pensado que Chile era un referente, Chile era, es más, el destacado del modelo. Nadie podría pensar que Argentina esté en la situación que está actualmente, ¿no? Entonces, nuestro entorno también, digamos, tiene comportamiento en cuanto al modelo de desarrollo, comportamientos distintos y cambios que se están dando. ¿Eso qué nos quiere decir? Que el problema no solo es en el Perú, el problema es a nivel generacional en todo, básicamente en América Latina, pero en general en el mundo. En América Latina, porque tenemos muchos parecidos los países, se está demandando algunos cambios radicales. Y es importante también que se pueda escuchar de ambos lados. Lo que sucede es que en el Perú actualmente no sabemos quién es quién. Y las dos posturas que se presentan son demasiado radicales. Es decir, si ustedes hablan con cualquier persona, con un ciudadano común y corriente de a pie, va a decir, yo no creo ni en el señor de la derecha ni en el señor de la extrema izquierda. O sea, pareciera que la población está en medio de dos extremos. Y hay otra población que no sabe de dónde ubicarse. ¿Qué nos está diciendo entonces la lectura de la calle? No tenemos líderes. No hay un liderazgo. ¿Quién toma la rienda en este momento? Nadie. Entonces, para no cansarme hasta esa, no cansarlos, quiero decir, hasta ahí yo estaría llegando con esta primera parte, pero sí me gustaría de repente entrar en un diálogo, también escuchar y conversar con ustedes, porque a propósito del diálogo, miren, yo tuve la oportunidad efectivamente de, conjuntamente que el Programa de Naciones Unidas, con la cooperación internacional, trabajamos la propuesta de la creación de la Oficina de Gestión de Conflictos. Luego se convirtió en la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad. Ahora hay un viceministerio en la presidencia del Consejo de Ministros. Antes la PCM no tenía viceministerios, ahora tiene uno, que es el Viceministerio de Gobernanza. Dentro de ese Viceministerio de Gobernanza está la Secretaría de Gestión Social y Diálogo, que se supone es más o menos el símil de lo que era la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales, que es la encargada de formular, elaborar, proponer, aplicar, implementar la política en materia de conflictos sociales. Es decir, para resolver los conflictos sociales.
y lo que hemos visto en estos, por lo menos en esta última gestión, en estos últimos, yo diría en estos 2 últimos años, pero con mayor incidencia en estos últimos 8 meses, es que el Perú, el Estado, no tiene definida ninguna estrategia, menos una política pública que pueda hacerle frente al manejo o a la gestión de los conflictos sociales. No hay. Lo que había, no lo aplican. Es más, hay gente que ha estado trabajando, hay profesionales que conocen, que han estado en esto, más allá, independientemente de los gobiernos con los que han entrado, pero ya hay gente que está preparada en el tema, pero no está trabajando. Ustedes ven que no articulan para absolutamente nada. En un proceso de diálogo de cualquier conflicto a los que he podido no solo asistir, escuchar, ver a través de videos, es que va la PCM que tiene una posición, va el Ministerio de Energía y Minas que tiene otra posición, va el Ministerio del Ambiente que tiene otra posición, el gobierno regional que tiene otra posición, el gobierno provincial o distrital que tiene otra postura. Entonces, pero todos los que he mencionado son del Estado, todos. Entonces, ¿qué cosa necesitamos? Que el Estado articule, que el Estado por lo menos coordine. Yo no puedo ir a un proceso de diálogo, de un conflicto social con voces discordantes y diferentes. Lógicamente, eso a veces sucede también con la sociedad civil, ¿no? Pero bueno, lo de la sociedad civil, cuando menos, es entendible en la medida en que los grupos de interés, cada uno quiere ser protagonista y quiere conseguir lo más que se pueda dentro de su plataforma de lucha o de las demandas que presentan. Y en las empresas en la medida que puedan, seguramente tratarán de evitar que haya conflictos, aplicarán, implementarán alguna política de responsabilidad social, pero con que les garantices que van a recuperar su inversión o camine la cosa, no se hace mucho problema. Entonces, hablo así, pinto las cosas así, para que nos demos cuenta cómo queda el común de los peruanos. Ese es el tema. O sea, como que la población en general mayoritariamente dice, oye, mis autoridades, las estructuras del Estado, las empresas, las instituciones, todos están velando por sus propios intereses. Ya no hay interés común, no hay interés de la población, no hay interés del país, cada uno agarra lo que puede, entonces es peligroso porque estaríamos anarquizando la política, estaríamos anarquizando la gestión pública, estaríamos anarquizando la conducción y la posibilidad de gobernar adecuadamente un país. Entonces, yo manifestaba esto de cómo es que se están en este momento llevando a cabo, lamentablemente, y voy a terminar con esto. Y lo último que está ocurriendo es que ante una medida de fuerza, ¿cuál es la salida? Convocar sesión de Consejo de Ministros. O sea, ya estamos ya en el extremo. Recuerden, antes siempre era así, ¿no? La parte demandante decía que venga una autoridad que tenga capacidad de decisión. A veces iba un viceministro, iba un ministro, y resolvía o trataba de resolver. Ya máximo llegaba hasta ya cuando entraba en etapa de crisis o había un escalamiento y una situación inmanejable, entraba el presidente del Consejo de Ministros. Casi nunca llegaba donde el presidente de la República. Ahora, ¿qué es lo que piden los demandantes? Que esté presente el presidente de la República. Bueno, si quiere lo acompaña el premier, pero tiene que estar el presidente de la República. Entonces, esos son los niveles de desgaste institucional en la gestión que ha habido y que no están permitiendo, digamos, encontrar canales adecuados para salir, porque yo no estoy diciendo que los conflictos los vamos a resolver en una sola, no. Los conflictos necesitan de procesos, pero lógicamente, como cuando un médico trata a su paciente, ¿no es cierto? Yo tengo que empezar primero a auscultar bien, a dar los remedios adecuados
las recomendaciones que se deben implementar y no solo curar el aparente dolor, sino lo que tenemos que hacer es ir a la raíz de los conflictos. Si ustedes revisan, ahorita hay más de 200 conflictos sociales dentro del reporte de la Defensoría del Pueblo. Revisen ustedes, la mayoría de los conflictos sociales tienen una vigencia o una existencia de casi 15, 12, 8 años, 10 años. Hay un par creo que llega a 20 años. Imagínense. ¿Qué quiere decir? Que no se ha encontrado absolutamente ni siquiera un ápice de camino para resolverlos. Entonces, dicho esto, yo con mucho gusto escucharé y obviamente agradeciendo la gentileza de la presentación y por favor, no sé si está bien el mecanismo de las preguntas o las intervenciones, eso lo ven ustedes, por favor. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Ibarra. ¿Alguno de los presentes quisiera hacer uso de la palabra? Si no, empiezo yo. ¿No? ¿Alguno de los presentes que quisiera hacer uso de la palabra? Bueno, entonces empezaré por plantear lo siguiente. Cuando se habla, digamos, regularmente acerca de conflictos sociales, lo que se quiere decir es que hay diferencias, ¿no?, respecto de los presuntos derechos que pueden tener los que están dentro del conflicto, o sea, las partes, ¿no es cierto? Y que el Estado puede intervenir, ¿no?, como un árbitro para solucionar esos problemas. Ahora, ese arbitraje se realiza primero por establecer cuáles son las condiciones para que el diálogo se dé. Es decir, en términos policiales, no puedes tú dialogar con una persona con una pistola bajo la nuca, sobre la nuca, ¿no? Entonces, tiene que haber algunas condiciones que hagan favorable ese diálogo, ¿no? Y en segundo lugar, hay que creer que el arbitraje es un arbitraje que va a dar solución al problema, porque las dos personas que están ahí, las dos personas, o digamos, los dos grupos que están en contienda, ¿no?, creen en esa persona, creen que esa persona va a dar una solución adecuada. En un gobierno donde se juega a la informalidad jurídica, esta es la pregunta, ¿no?, en un gobierno donde se juega a la informalidad jurídica y que además es un gobierno claramente subversivo, o sea, no les interesa gobernar, les interesa subvertir. Esa es la posición que yo he mantenido no solamente acá, sino en otros foros, ¿no? ¿Es posible creer en la solución de los problemas que se están suscitando en el Perú? ¿No? Es una pregunta de carácter general, ¿no? Después podemos entrar a algunos casos particulares, ¿no? ¿Qué opina usted, doctor Ibarra? Sí, mire, gracias. Muy interesante, primero lo que usted dice, ¿no? Y qué bueno para también seguramente compartirlo con ustedes. Los conflictos sociales podemos resolverlo de tres formas. Uno es a través de los procesos de negociación, que es lo que normalmente se hace, por eso que se ha creado esto de la Oficina de Gestión del Conflicto, la Oficina Nacional de Diálogo, la Secretaría de Gestión Social, qué sé yo. La otra es que la podemos negociar a través de los mecanismos de resolución de conflictos, ¿no? Los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. ¿Cuál es? El arbitraje, la conciliación y la mediación, donde participa un tercero. Efectivamente, ese es otro mecanismo, esa es otra forma. Y la tercera es que la resolvamos a través del mecanismo del Poder Judicial, es decir, se presenta la demanda, en muchos casos, ¿no es cierto?, han ido y el juez es el que se pronuncia. ¿Qué es lo que pasa en el caso del Poder Judicial? Sabemos que va a haber un ganador. ¿Por qué en los conflictos sociales, particularmente los que estamos involucrados, somos, vamos a decir, los conflictólogos, los que creemos en
en los procesos de negociación? ¿Por qué creemos que debería de ser la negociación la que acerque a las partes y las partes puedan sentirse como que ceden algo y ganan también algo? Es decir, no habría un ganador y un perdedor, sino debería de haber ganadores, ¿no? Y también seguramente cederemos y algunas cosas no se nos darán. Esa es la idea. Cuando tú vas a un árbitro, el árbitro no te dice, mira, te vamos a dar un poquito para ti y otro poquito para ti. No, el árbitro te dice, ah, tienes razón, y B, ahí nomás quedaste. El juez también te dice, señor A, usted queda este, beneficiado y usted, señor, no le corresponde. En la negociación, esa es, digamos, la capacidad de poder acercar a través de facilitadores, a través de mecanismos como los procesos de diálogo, efectivamente se pueden acercar a las partes. Entonces, eso es lo primero, un poquito que quería que siempre diferenciemos respecto a cómo tratar los conflictos sociales en general. Y lo segundo era, ¿y cómo vemos con el comportamiento que tiene el actual gobierno? ¿Es posible que se pueda lograr resultados de resolver el conflicto? A mí me ha preocupado, y se los digo con toda sinceridad también, como usted lo ha dicho, me ha preocupado, por ejemplo, la postura de los propios funcionarios que están a cargo de algunas de estas oficinas. En el último conflicto que hubo en Apurímac, por ejemplo, a los dirigentes les dijeron, hermanos, estamos con ustedes, nosotros los vamos a apoyar, ustedes tienen toda la razón. Así yo no voy a resolver ningún conflicto. O sea, ¿qué conflicto va a resolver ese señor? O sea, una de las partes dirá, esta es mi oportunidad, ¿no? O sea, cuando uno va a manejar, digamos, a tratar de encaminar una resolución de conflicto, por lo menos tiene que escuchar a las dos partes. Entonces, eso me preocupa y eso va de la mano de lo que usted ha planteado y ha dicho, ¿no? No es que se esté tratando de resolver, sino me parece que la idea es generar un caos total, ¿no? Es decir, a ver que todos se enfrenten, que realmente se demuestre que este sistema no sirve, que la democracia no sirve, que los diálogos no sirven, porque hace poco, no sé si fue ayer o antes de ayer, también lo desautorizaron al señor, al cardenal lo desautorizaron, le dijeron algunas cosas, a pesar de que él había encaminado un proceso de diálogo para la firma de unas, no sé si se acuerdan ustedes, los candidatos finalistas de la elección general el año pasado firmaron actas de compromiso para respetar la Constitución, respetar el Estado de Derecho, qué sé yo. El cardenal Barreto fue, digamos, el propulsor, el que dio el mensaje, y ayer le dieron el vuelto, ¿no? Le dijeron más o menos en qué se había metido. Entonces, sí preocupa que no haya, digamos, no solo voluntad, sino vemos que no tienen la mínima intención de querer resolver las cosas. Hay muchos conflictos que prácticamente se han acentuado y el establishment es de que se quede como está. Perdón, me estoy olvidando de mencionar el caso Cuajone. ¿Cuánto tiempo tiene esto? Ahí hay trabajadores que están sin agua y nadie dice nada. Claro, todos nosotros en general, por los medios de comunicación, estamos más preocupados, también, eso hay que decirlo, y en general hay una, digamos, una desorientación y una pérdida de órbita del contexto de lo que está pasando, porque nos ponen de pronto lo que dijo el primer ministro es más importante que cualquier otra cosa, o la posibilidad de que renuncie, o que uno de los colaboradores, nos hemos entrado a ese nivel. O a lo mejor algún tema de la farándula pega mucho más de los temas centrales que tiene el país. Estamos entrando en una situación muy peligrosa, que a lo mejor no es que a lo mejor nos va a pasar la factura, y creo que ya está empezando a pasar la factura. Eso es lo que preocupa. Sin duda, esto pasa porque también hay una responsabilidad de nosotros, porque esos señores que están gobernando no llegaron solos, alguien los eligió, y ese es el tema.
No fue la mayoría, correcto, pero tampoco hubo ni minorías ni mayorías que pudieran decir lo contrario o tener una alternativa diferente. Ojalá, cada vez yo siempre digo, no, ojalá podamos pensar mejor, pero yo no sé cuándo pensaremos. Ya estamos tocando ya suelos muy peligrosos, muy pantanosos, que eventualmente podrían permitir de que quedemos en el fango y nos ahoguemos, ¿no? Bien. El doctor Quesada solicita el uso de la palabra, doctor Oviedo. Perfecto, perfecto. Bueno, fundamentalmente para, sin duda, felicitar al doctor Ibarra por su claridad en la exposición, absolutamente claro. Pero yo quisiera insistir en un aspecto y proponerle hablar de este tema también, ¿no? Detrás de este problema hay una concepción ideológica, Sí. una concepción ideológica fundamental. Es decir, oímos decir que hay demagogia. No, no es solamente una cuestión de demagogia. Esto se puede leer en Gramsci desde hace 80 años. El marxismo, leninismo, Cerrón es un marxista-leninista bastante fiel, pero creo que está empezando a aplicar recetas en las cuales Lenin coincide con Gramsci. Es decir, no basta solamente la discrepancia y la lucha de clases tal como se entendía en la época de Marx. Es decir, proletariado contra el capitalismo. No, no, no. Es lo que plantea Gramsci muy claramente, incentivar todas las formas de conflicto social. La revolución cultural marxista se basa en eso, en incentivar todas las formas posibles de conflicto social y aprovechar para crear, como bien lo ha señalado el señor Cerrón hace unos días, para crear las condiciones objetivas y las condiciones subjetivas. ¿No es cierto? El problema, me parece, es que nosotros nos estamos quedando en el aspecto fáctico cotidiano del problema, pero no estamos mirando el bosque. No estamos mirando el bosque. Y no estamos trabajando para desmantelar esto. Hay algunos conceptos, usted mencionó muy bien Ibarra, el doctor Ibarra, el problema cultural. ¿Cierto? ¿Qué entendemos por pueblo del Perú ahora? ¿Qué entendemos por pueblo? Ese es otro tema. Yo hago una pregunta. Usted, yo, todos los que estamos aquí, ¿formamos parte del pueblo o no formamos parte del pueblo? ¿No será que el pueblo se ha convertido en una manera de decir el partido o los seguidores? Y eso está muy concretamente en Lenin. Identificar el concepto de pueblo con el concepto de partido. O sea, todos esos aspectos creo que finalmente llevan a hacer que el diálogo sea inviable, absolutamente inviable. Alguien está mencionando muy bien, el cardenal, yo discrepo de su metodología y me he atrevido tengo una gran amistad con él, me he atrevido a polemizar mucho al respecto con este tema. ¿Ya? Yo creo que se cometió un error, una ligereza en la redacción y en la forma como se encaró el tema del famoso compromiso ciudadano, porque no se vio que este compromiso no iba a ser cumplido. De ninguna manera era posible de ser cumplido por un gobierno, no digo presidido por Castillo, por un gobierno de Perú Libre, de un partido que considera que hay que copar el Estado, que considera que hay que apropiarse, que el partido esté en el gobierno, pero no esté en el poder. ¿No es cierto? Entonces, en ese sentido, creo que el diálogo es absolutamente inviable y que todas estas estrategias que estamos viendo no son para solucionar problemas de ningún modo, son para incentivarlos, son para hacer que estos problemas sean más radicales, más inmanejables y
Si en algún momento el fusible Castillo o el fusible gabinete tienen que quemarse, el partido seguirá con su proyecto. El partido seguirá con su proyecto. Proyecto delirante, porque estoy absolutamente seguro que no va a poder pasar en el Congreso el incluir en las elecciones de octubre el debate sobre si el Perú quiere o no una constitución. Por otro lado, creo que estamos perdiendo un tiempo valiosísimo y que muchas de las personas que creen que hay que cambiar la constitución en el Perú no la conocen. O sea, no hemos difundido siquiera qué es la constitución y cuáles son los aspectos. No hemos puesto esto en la cultura popular, vamos a decirlo así. El tema constitucional se ha convertido en una bandera de gente que no sabe qué es la Constitución. No sé si usted tiene algo que agregar al respecto de mi exposición, no prevista, pero creo que No, podría ser una... no, excelente, doctor Quesada, excelente. Es más, yo comparto, vamos por la primera parte de su análisis. Yo diría que no solamente las fuentes son el marxismo, no solamente es Gramsci, sino también es Mao Zedong. Recuerden ustedes que hay un sector de Perú Libre, ¿no?, que está vinculado todavía, no diremos a la China actual, pero sí a la ideología de Mao Zedong, ¿no? Una de las propuestas que tenía Mao era: hay que agudizar las contradicciones. ¿Qué es lo que están haciendo? Hay que agudizar las contradicciones cuando tú, voy a hablar en términos generales, no me refiero a usted, cuando tú estás manejando un conflicto, quieres encaminar algún proceso de diálogo y lo haces al revés, es decir, diciendo: miren, nosotros estamos con ustedes, tienen todo el apoyo, ustedes son nuestros hermanos. ¿Qué estás haciendo? Estás agudizando la contradicción. Y ahí creo que coincidimos plenamente. Claro, hay modernidad también en la propuesta de ellos, ¿no? Está el Foro de Sao Paulo, está el último acuerdo que ha habido en Argentina. O sea, sí, ustedes saben, el mes, hace un mes o hace 2 meses, ha habido una reunión en Argentina donde algunos líderes, digamos, de esta facción han propuesto de que la idea es, efectivamente, hay que desacreditar el sistema por todos los lados, no solo por el lado de la Constitución, por el lado de las empresas. Ya se han dado cuenta, digamos, algo fuerte que tiene el Perú todavía, digamos, son sus cimientos macroeconómicos. Esa es la verdad. O sea, en materia de economía quieren perforar por todo lado, pero se darán cuenta que como están dando con un poco de fortaleza todavía, pero si no se toman medidas, esto también se viene abajo, y ahí sí que nos agarren confesados a todos, porque querramos o no, un elemento sustancial para la supervivencia de una sociedad es el aspecto económico. Eso resuelve muchas cosas, y eso lo vemos en nosotros, ¿no?, en nuestras familias, en nosotros mismos. Entonces, de acuerdo con eso, y doctor, hablemos también del tema cultural, efectivamente. Ahí nos falta hacer un pequeño mea culpa a todos. En nuestros análisis de casi todo el cotidiano social que tenemos en el país, hemos querido obviar por muchas razones, y se ha tocado solamente cuando ha habido problema social, cuando ha habido conflicto social, pero deberíamos de abordar el tema y enfrentarlo. Y finalmente nosotros sentirnos orgullosos de lo que somos y de lo que tenemos, con todo lo que tenemos. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Una cuestión para poner la perita en el tema, en el postre. Nosotros como país tenemos una enorme ventaja que nos diferencia muchísimo a Chile, a Argentina, a Venezuela. Ventaja que en algún momento se ha tomado como problema, que es este país que tiene muy pocos empleados, muy poca gente con sueldo, y donde el emprendimiento, la pequeña empresa, es absolutamente poderosa. Entonces, en un país de pequeños empresarios como el nuestro, de microempresa, cualquier propuesta marxista-leninista se va a enfrentar a un rechazo. Eso es un punto. Yo creo, coincido con lo que explicaba Rosa María Palacios en la mañana, decía que si hicieran elecciones libres, sin manipulación, posiblemente Perú Libre hoy día no tendría más allá del 2 o 3%. Más allá del 2 o 3%.
Eso por un lado. Por otro lado, no hay que olvidar también a propósito del tema con la iglesia, que Cerrón ha cometido uno de los peores, peores errores en toda su trayectoria política última, ¿no es cierto? Enfrentarse a la iglesia. Enfrentarse a la iglesia en un país que no solamente es católico, quizá hay mucho menos católicos que hace 60 o 70 años. Un país fundamentalmente religioso, de una diversidad religiosa muy rica. Entonces, creo que esos dos aspectos, el tema de la religiosidad por un lado y el tema de la actitud empresarial del país, de la iniciativa privada, pueden ser grandes defensas ante este embate. Y que se sustentan, doctor, en un principio básico, la libertad, ¿no? Ese es importante. La libertad. De acuerdo. Sí, La de creencia, de acuerdo. la libertad. Muchas gracias por su respuesta, doctor. No, a usted gracias por el conversatorio. No, están sin micro. Está sin micro, Pepe, está sin micro. Don Humberto, lo escuchamos. Muy amable, gracias. Amigos, desde mi particular punto de vista, yo creo que pedirle a este gobierno que solucione conflictos, en primer lugar, no lo va a solucionar porque no tiene la capacidad intelectual, económica, capacidad de conocimientos para solucionarlos. Además, creo que los conflictos sociales, económicos, culturales u otros son problemas que no se solucionan porque siempre se reacciona cuando el problema ya se presentó y no hay una capacidad de preverlos, a pesar que hay indicios que se están incubando. Siempre esperamos a que explosione el problema y recién ahí nos preocupamos. No hay una capacidad de previsión de parte de los gobiernos de turno. Siempre están esperando que estas cosas ya se evidencien de tal manera que solucionarlos es más problemático. No hay una cultura de previsión, no se determinan las causas que originan los conflictos. Y en estos momentos donde la corrupción campea en todos los sectores sociales, tanto de derecha a izquierda, ese para mí es una de las causas principales de los problemas de nuestro país. Es un cáncer que está metastásico ya y ahí hay que tomar medidas radicales en el sentido de cortar la corrupción. Fíjense ustedes que Singapur y ahora El Salvador, los presidentes de esos países tomaron medidas muy radicales. En El Salvador, el presidente Bukele está limpiando la corrupción en su país, sin tanto política, económico, de tipo delincuencial, con medidas muy fuertes, ¿no? Que tanto es así que los organismos de derechos humanos ahora le están diciendo que está atentando contra los derechos humanos. Creo que aquí se mencionó algunas personas que decían que debemos de renunciar al Pacto de San José, y yo también creo que eso debe hacerse, porque eso es una maniatación que nos tiene con los brazos cruzados. Creo yo que hay una lucha que hacer en este país por gente honesta, con ánimo de sacar adelante nuestro país en beneficio de las generaciones que nos precederán, o que nos sucederán, perdón. Y hay que hacerlo con una voluntad muy fuerte. Va a ser muy difícil, cierto, no va a ser una perita en dulce, pero si no nos damos cuenta de esto a tiempo y no ponemos todo nuestro esfuerzo, ya sea económico, cultural, social, lo que sea, para salir adelante, nuestro país se va a seguir corrompiendo más y entonces las cosas sí van a ser completamente diferentes. Nos vamos a poner a llorar sobre la leche derramada. Esa es mi opinión. No, me parece excelente el término que yo no sé si lo habré mencionado, pero el tema de la prevención. La prevención es no solo para los conflictos sociales, es para todo. Pero ¿sabe qué pasa? Y ahí también, por eso yo les decía, tenemos
que hacer algo de mea culpa nosotros. Culturalmente, los peruanos siempre reaccionamos cuando ya pasó algo, ¿no? O sea, esperamos. Por ejemplo, esta situación que estamos viviendo, ¿se ha podido prever? ¿Sí o no? Por Sí, supuesto claro que que sí. sí. Pero ¿qué está ocurriendo? Recién ahora. Y es en todo. Yo revisaba la historia un poco, porque es bueno conocer lo que ha pasado, y coincido con usted, pues efectivamente, somos reactivos. No somos para nada preventivos y prepararnos para... No, somos reactivos y solamente queremos resolver, ¿no? Es como cuando quieres viajar, sí, pues a última hora. Encima nos gusta hacer casi al final, al cierre, ¿no? Sabemos que hoy día es el último día, pero hoy día lo tengo que hacer. Y eso, digamos, nos pasa por la factura. Nos pasa la factura. ¿Por qué? Porque no tenemos capacidad de prevención. Así es. Yo estaba viendo el tema de salud, ahí como que algo hemos avanzado, no digamos precisamente en esto de la vacunación del COVID nomás, sino con anterioridad, digamos, hay una política que se ha aplicado y he conversado con el gremio de médicos precisamente por el conflicto que tienen y también con las enfermeras y me comentaban, ¿no? Que como política pública se viene, digamos, manejando de manera casi sostenida esta capacidad de prevenir algunas enfermedades que se han logrado inclusive con vacunas oportunamente, la atención primaria que le han puesto para esto. Entonces, pongo como ejemplo, qué excelente sería que tuviéramos vamos a decir, esa capacidad de reaccionar y ser preventivos en el tema de los conflictos, en el tema de la política, en otros campos, como usted lo ha señalado. Pero excelente es ese tema. Hay una propuesta que hicimos de un sistema de prevención de conflictos a nivel nacional para que se cree un organismo tipo la Defensoría del Pueblo, pero bueno, como ya ustedes han dicho y la mayoría estoy viendo, no, con este gobierno no sé cómo serán las cosas. Es tan impredecible, uno va a una institución del sector público, ve a todos los que trabajan ahí, están como perdidos porque hay una inestabilidad, hay una inseguridad, nadie quiere tomar una decisión. O sea, se sienten tan confundidos que no saben qué va a pasar el próximo mes. Hay gente que ya no se proyecta. Se dan cuenta que estas condiciones nos cortan la capacidad hasta de proyectarnos. Y miren, estamos hablando de personas, digamos, con cierta experiencia. ¿Y qué podríamos pensar de los jóvenes que tienen expectativas y perspectiva de vida? Ven limitado. O sea, ese es, digamos, también el impacto negativo de este tipo de gestiones, ¿no? En política y en gobernanza. Bien, ¿alguna otra persona desea hacer el uso de la palabra? Quisiera yo... Adelante. Don Edgardo Cuba. Sí. Bueno, evidentemente en el país hay un problema de gobernabilidad, pero ¿es realmente un problema de incapacidad para gobernar? Yo coincido en que esto es algo que viene ya tomando cuerpo y sigue los planes que probablemente Cerrón tenía desde el primer momento. Coincido plenamente en que la intención es agudizar las contradicciones en ese viejo lenguaje marxista. Maoísta, ¿no? De Mao. Así es. Pero no nos estamos dando cuenta, o lo que nos estamos dando cuenta probablemente no estamos haciendo nada para esclarecer la situación. Yo he sentido que lo que ha pasado hoy día en el Cusco, esa grita generalizada sobre cierre del Congreso y nueva constitución, es el juego en pared que está haciendo el gobierno con los sectores que lo apoyan, que son evidentemente las huestes que maneja Cerrón. Pero la preocupación para mí es, bueno, quiero primero dar una opinión. Mi opinión es que en un primer momento, al inicio del gobierno,
entre los amigos con los cuales nos conectamos, yo hice un planteamiento. Y de repente no debíamos preocuparnos mucho, porque la experiencia nos muestra que la izquierda sabe destruirse sola en el Perú. Lo hicieron con Barrantes y el fraccionamiento que hay entre los grupos políticos, para mí es eso. Yo lo vengo viviendo desde mis épocas universitarias en San Marcos, ¿no? Esa habilidad que hay en la izquierda para fraccionarse, para dividirse, y al final para traer abajo cualquier proyecto. Entonces, independientemente de eso, mi preocupación es que quienes tuvieran la capacidad de hacer una labor, digamos, de docencia, no están tomando la sartén por el mango y haciendo un esclarecimiento del proyecto, cómo está funcionando y cómo va avanzando, ¿no? Inicialmente por redes sociales, al inicio del gobierno, ya a los 2 o 3 meses, comenzaron a darse una serie de opiniones que para mí eran, obviamente, son de ultraderecha, pero que ya lindaban con el fascismo, ¿no? En comentarios, en análisis, en planteamientos. Y bueno, y eso se ha ido apagando. Ya no se ve en redes sociales ese tipo de comentarios, pero el proyecto sigue avanzando, el proyecto del gobierno sigue avanzando. Entonces, ¿qué hacer? ¿Por dónde transitar para evitar que llegue aquello que pareciera que algunos quisiéramos tener, la expectativa de que el sistema económico es fuerte y va a poder resistir de alguna manera esta situación? Pero el problema va avanzando y se va debilitando. No sé qué opinan sobre el planteamiento. Sí, yo concuerdo con usted en el sentido de que esto no es que sea algo dislocado, algo, digamos, que, que se pueda estar presentando de manera improvisada, no. A mí también hay una lectura, digamos, de muchos acontecimientos que hacen de que es una estrategia estructurada, porque si ustedes ven, no hay un ánimo en lo absoluto, digamos, de realmente atender alguna de las demandas que han podido plantear sectores políticos, sectores empresariales, sectores de la iglesia. Es decir, le ofrecen y le dicen que sí van a atender el gobierno, me refiero, y no lo hacen. Por el contrario, digamos, un ejemplo son el cambio de los ministros, ¿no? Alguien podría entender de que si sacaron al señor que tiene 5 denuncias, que no sé, podría entrar otra persona que esté en mejor condición, pero no, entra uno igual o peor que él. Entonces, no hay absolutamente un ánimo, una voluntad, un espíritu de querer cambiar o mejorar las cosas. Al contrario, todo se orienta a que hay que agudizar más esto para que efectivamente haya una razón de por qué, por ejemplo, tienes que cerrar el Congreso. Yo casi les voy adelantando de que eso de presentar el proyecto de ley al Congreso para hacer la consulta sobre el cambio de constitución es casi decirle al Congreso de que si no vas a aprobar es que no estás con la población y va a ser una razón para tomar las calles ellos, ¿no es cierto? Porque sí, también tenemos que ver que en el interior del país hay muchos sectores que lógicamente no creen en la política, no creen en lo que le pueda decir, menos el Congreso, ¿no? Menos el Congreso. Por eso les decía, no tenemos un liderazgo que represente a la población que como todos ustedes, como todos nosotros,
estamos pensando que esto sí podría cambiar y esto podría tener un rozamiento, pero ¿quién lo lidera? ¿Quién lo lidera? Ese es el problema. Entonces, hay que articular, hay que estructurar, sí, pero ¿quiénes? No tenemos, hay un desgaste casi secuencial, diría yo, de la clase política y ni los artistas, ni los deportistas, nadie se salva. Usted, y también la persona que intervino antes dijo, ¿no? Una palabra clave, la corrupción se ha metido en todo. No hay sector que se salve. Entonces, como todo está a prueba de que todos somos malos, todos somos ladrones, todos somos incapaces, todos somos que se caiga esto, ¿no? A eso están caminando, a eso quieren empujarnos. Ojalá haya capacidad de respuesta de algunos sectores que, la verdad, reaccionemos, pero organizada, orgánica y articuladamente, ¿no? No aisladamente. Y no solo organicemos, porque, a ver, hay sectores que aparentemente salen a defender a la población, le dan, disculpen que diga esto, ¿no? Les dan su caramelo y se callan. Los tranquilizan. Así tienen a la Fuerza Armada. O sea, el ejército, la marina, la FARC, los empresarios. ¿Qué están haciendo los empresarios? Ellos debían de estar viendo, o sea, no solo sus intereses, cuánto han sacado en el país, los militares, los intelectuales. O sea, hay una necesidad de que las diferentes vertientes y fuerzas vivas, digamos, de la sociedad civil, realmente tengamos una mirada por el país, ¿no? Y por el país significa por las generaciones que vienen. ¿Qué va a ser de nuestros hijos, de los hijos de nuestros hijos? O sea, ¿qué va a ser de ellos? Nosotros la vamos a pasar de repente tranquilos. Finalmente nos iremos y como muchos dicen, hemos cumplido la tarea. Y los que vienen, ese es el tema, ¿no? Gracias. Doctor Ibarra, una pregunta. Los conflictos sociales se entienden que están, y se dice comúnmente que están generados, ¿no? Digamos, por intereses que están en la sociedad y que además están favorecidos por el gobierno, ¿no? Esa es la afirmación que existe, digamos. Pero las motivaciones, yo ayer veía un programa de televisión de Canal 7, ¿no? Una entrevista del señor Cornejo en este programa que se llama Rimanchik, ¿no? Que entrevistaba a dos dirigentes del paro agrario, ¿ya? Estos dos dirigentes del paro agrario eran dos personas versadas. O sea, no eran dos personas que estaban ahí hablando consignas y cosas por el estilo, no, tenían una reflexión que desde el punto de vista de ellos es una reflexión seria. Había que tomarla en serio. Ya. ¿En qué consistía, digamos, la plataforma, ¿no? La plataforma del paro agrario, ¿no? Lo primero estaba en relación con la necesidad de dar una nueva constitución. ¿Cuáles eran los argumentos? ¿Cuáles eran los argumentos para dar una nueva constitución? El primer argumento estaba en relación de que el Perú había perdido soberanía, no lo decían así, estoy traduciendo, había perdido soberanía con los famosos contratos ley, porque esos contratos ley, ¿no? Cuando entran en conflicto son dirimidos por una entidad supranacional, se van a un lugar de arbitraje fuera del Perú. Y entonces el Perú, ¿cómo solucionaba un problema, ¿no? Si es que ese problema estaba generado por una interacción al interior de su propio territorio, ¿no? El poder se ejerce dentro del territorio, no se puede ejercer fuera del territorio, ¿no es cierto? O sea, ese es un principio de teoría política, ¿no? Y el otro tema que esgrimían ellos es que había un problema serio respecto del tratamiento de los recursos naturales.
Y esos recursos naturales tenían que ver con la propiedad de los recursos. Es decir, si yo soy dueño de mi propiedad en la superficie, si encuentro petróleo dentro de mi propiedad y eso es del Estado, entonces evidentemente hay un conflicto. Evidentemente hay un conflicto, ¿no? Si encuentro petróleo, por ejemplo, ¿no? Entonces, la pregunta es, el que es dueño de una propiedad superficial también es dueño de lo que la afecta. Y por lo tanto, esos recursos naturales son propiedad también del que es afectado teniendo una propiedad superficial, ¿no es cierto? De superficie, ¿no? Estos eran dos argumentos muy interesantes, eran argumentos muy interesantes, ¿ah? Ahora, sobre esa base, digamos, de concepción de la Constitución, es que se producen los conflictos sociales, ¿no? Por ejemplo, minería. Obviamente, están diciendo ahora, nosotros le hemos cedido parte de nuestras tierras, ellos no han cumplido con ubicarnos correctamente, estoy hablando de Fuerabamba, ¿no es cierto? Estoy hablando de Fuerabamba, ¿no? ¿No? Y tampoco a otras comunidades han producido un conflicto entre las comunidades porque no han saneado las tierras que nos han dado en vez de las tierras que nosotros estamos utilizando, que están utilizando, perdón, ellos para la explotación, y en consecuencia nos producen un conflicto social y nosotros pues ya nos regresamos a nuestras tierras, pues. Y ahí es un conflicto social de tenencia de tierra, de propiedad, ¿no? Y ahí se produce el asunto del recurso natural, porque el recurso natural no solamente está en razón de lo que está por debajo, sino también de los pastizales que hay, ¿no es cierto? Para que el ganado espastee, ¿no es cierto? Eso por un lado. ahora, hay también en esta cuestión de los conflictos sociales una actitud antiempresarial. Hay muchos gremios que tienen una actitud antiempresarial, ¿no? Y esa actitud antiempresarial les hace decir, a mí me da 5.000 millones de soles, si no yo si no yo tengo un conflicto, mantengo mi posición. ¿No es cierto? Porque tú estás ganando tanto y yo no puedo, y no me puedes dar tampoco, ¿no? Que es el caso de Cuajone, ¿no? Ahorita, ese es el caso de Cuajone, ¿no? Y después hay asuntos étnicos, ¿no? Donde está la propiedad y el usufructo de las tierras, de las comunidades nativas, etcétera, sobre todo de las de la selva. Y está un problema muy serio, que es el problema de la jurisdicción supranacional. Es decir, estos señores cuando se ven afectados, estoy hablando, por ejemplo, de los conflictos que hay con los terroristas, ¿no es cierto? Con los terroristas, así llamados por su nombre, ¿no? Terroristas, ¿no? Con los terroristas, que ellos sí pueden acudir a la jurisdicción supranacional, ¿no es cierto? Y la jurisdicción supranacional hacen que se reivindiquen y los indemnicen, ¿no es cierto? Y los indemnicen. Entonces, ahí también hay un conflicto. ¿Cómo puede ser posible que hoy día se festeje a los héroes de Chavín de Huántar, ¿no es cierto?, que muchos del ejército, de las Fuerzas Armadas, tengan juicios pendientes durante 15, 20 años, ¿no es cierto?, por su actuación militar, ¿no es cierto?, y sin embargo el organismo supranacional agarra y premia a los terroristas, ¿no? El problema es, la jurisdicción supranacional se hace responsable de sus decisiones al interior de nuestro territorio nacional, afectando nuestra soberanía. Ese es otro tipo de conflicto, ¿no? Otro tipo de conflicto. Entonces, yo lo que quería preguntarle, ¿no?, es que si tenemos esta complejidad en los conflictos, ¿no?, ¿cómo puede uno pretender de que el país tenga viabilidad si tenemos un gobierno que produce y apoya conflictos? ¿No? ¿Cómo puede haber viabilidad en el país? ¿No? Y que es apoyado desde instancias supranacionales, ¿no es cierto?, que favorecen la intensificación de los conflictos. Porque la plata que les viene a muchas ONGs no es plata generada por el trabajo de las ONGs acá, sino es generado por... Y yo he estado cerca en algún momento de alguna ONG, ¿no sé, porque uno tiene amigos siempre, ¿no? Entonces, resulta que hacían informes falsos y les venían el dinero igualito, ¿no? Entonces, este problema es un problema que yo creo que no tiene solución si es que no hay una toma del poder por un gobierno que sea democrático militar. Democrático militar,
O sea, puede estar la policía también, etcétera, ¿no? Pero tiene que haber democracia con militarismo. ¿Ya? Entonces, claro, usted me podrá decir, sí, pero las Fuerzas Armadas pueden pensar de esta manera, pueden pensar... No, ese es otro punto, ¿no? Pero es que ahí se llega un momento, doctor Ibarra, en que las decisiones, por más que las tomes, si estás ante un Estado subversivo, o sea, que se subvierte desde el Estado, entonces no hay ninguna posibilidad de que haya solución de conflictos. No hay ninguna posibilidad. ¿Cuánto han escalado los conflictos desde que se inició este gobierno? ¿No es cierto? Esa es una pregunta que sería interesante responder. Lo dejo estas consideraciones a su comentario, ¿no? Bueno, muchas gracias. La verdad que usted ha abordado tantos temas que ya voy a empezar por lo último, ¿sí? Vamos en retrospectiva. Pero no, es excelente. Más que preguntas, creo que son reflexiones también, porque, a ver, sí, pues la Constitución establece que el Estado tiene la propiedad de todos los recursos que se encuentran en el subsuelo. Es una Constitución absolutamente diferente a la, por ejemplo, de Estados Unidos o a muchas de Europa, donde la propiedad, digamos, de las personas no solo implica la propiedad superficial, sino la propiedad del subsuelo. En nuestro caso no, la Constitución es clarísima y dice que todo lo que se encuentre debajo de la superficie, es decir, oro, cobre, petróleo, lo que fuese, es del Estado. Por esa razón es que hay este mecanismo de concesión o privatización, lo que se pueda presentar. Claro, esos son pues los argumentos que ellos están esgrimiendo últimamente, ¿no? Por ejemplo, el tema de los monopolios, el tema de las corporaciones, de las transnacionales, perdón. Ellos, parte del discurso estructurado como para poderse traer abajo todo aquello que se parezca a un sistema democrático es eso, ¿no? Por ejemplo, vamos por los actores sociales. Evidentemente y efectivamente, los actores sociales también se pueden prestar para diferentes situaciones. Hay actores sociales que están, digamos, encaminados más por un interés de carácter político. Entonces, van a hacer la bulla, van a hacer el coro, no por lo que les interese el agua, el aire, el suelo, la minería, no, por hacerle coro al gobierno o por defender intereses del gobierno. O por, en este caso, ahondar la estrategia del gobierno. Ustedes han visto seguramente a través de videos también, y vino una delegación acá a Lima, desde Huancavelica, de Cerro de Pasco, ¿no? De Huancayo, se juntaron y vinieron en caballos, ¿no? Y dijeron, aquí están las fuerzas del presidente Castillo, que lo vamos a defender. O sea, ellos están, digamos, proponiendo, ellos están haciendo gestión para una situación inmanejable, ingobernable de este país. O sea, ellos están diciendo, a ver, esto no tiene que tener solución. Por eso, ahora si me van a preguntar, me van a entrevistar por conflictos sociales, a mí yo voy a decir de qué conflicto estamos hablando, porque se darán cuenta que no quieren resolver para nada. Al contrario, cuanto más conflicto haya, eso abona a la estrategia de ellos. ¿Por qué? Porque si resuelves, ¿qué quieres decir? Que el sistema funciona. Si no resuelves, ¿qué vas a decir? No funciona. Por lo tanto, hay que cambiar. Y, digamos, como una cuestión, no voy a decir complementaria, pero sí superficie, se está incorporando el tema de la Constitución, ¿no? Es decir, efectivamente hay que cambiar, pero mira, la Constitución dice esto, entonces esta Constitución no nos permite. O sea, mencionan a la Constitución para todo y un poco más hacen ver como que la Constitución prácticamente es una reja que no permite avanzar, que el sector se ha detenido y cuando, a ver, vamos, ¿cuál es la principal demanda de los agricultores en este momento? El tema de los fertilizantes. Fertilizantes, sí. Ya, ¿y eso qué tiene que ver con la Constitución? Damos una norma específica, o sea, ¿entienden? El tema de los transportistas, ¿qué tiene que ver con la Constitución? Uh-huh. El precio del combustible,
¿quién lo fija? Eso lo fija el Ejecutivo. Y obviamente está en función a los precios internacionales. Sí, hay variables que hay que manejar y hay que ajustar ahí. Pero a lo que quiero decir es, todas esas demandas que con mucha razón, y yo diría hasta con justa razón, pueden demandar poblaciones, pobladores, lo están trasladando, pero le están poniendo un forro, no sé si dan cuenta, una envoltura, mejor voy a decir, ¿no? Cambio de constitución, no sirve la democracia, no sirve el sistema, ¿para qué has elegido este congresista? Entonces, ¿me entienden? Es un poco desnaturalizar todo esto. Es parte de la estrategia. No sé si está el señor Quesada antes que dijo un tema muy importante, ¿no? Lenin, recuerden ustedes, tenía en cierta medida algo de pragmatismo, ¿no? Y les decía el famoso dicho, ¿no? De un paso atrás, hay que dar un paso atrás para dar dos adelante, decía, ¿no? Entonces, y ustedes se dan cuenta, ellos aparentemente están reculando, ¿no? Claro, pareciera de que no, ya nadie los apoya, no, están acumulando fuerzas. Ese es otro concepto absolutamente marxista y maoísta, acumulación de fuerzas. El proceso electoral va a servir para eso. Claro, ahora tampoco nos tenemos que, como digo, poner en un plan de que ya estamos casi en el infierno. No, lo que tenemos que hacer es precisamente como alguno de ustedes dijo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Porque estamos viviendo acá, vamos a vivir acá. Si obviamente no pasamos a mejor vida, vamos a vivir acá y lo que tenemos que hacer es cómo enfrentamos. Ahora, no solo nosotros, ¿qué cosa hemos perdido nosotros, digamos, generacionalmente hablando, el no haber transmitido adecuadamente a las nuevas generaciones lo que está pasando? Porque también tenemos que ser autocríticos en un tema. Este aparatito que se llama teléfono es una herramienta vital para las redes sociales. Los jóvenes están de vuelta, en el sentido de que no necesitan leer libros, no necesitan consultar con el académico, filósofo, antropólogo, psicólogo X y Z, ponen acá el nombre, escriben de lo que quieren y les dan la respuesta. Y ellos creen que ya lo saben todo. Y saben que la vida no va por ahí, solo por ahí. Esta es una herramienta muy importante que ha esclavizado a las nuevas generaciones. Ustedes van a ver a todos los chicos, bueno, ustedes lo ven. Yo tengo, y ojo, no tengo solamente los alumnos de la maestría, tengo también alumnos de pregrado. Cuando van a yo los veo terriblemente perdidos en su foco del teléfono, del internet, de las redes sociales. Entonces, ese es otro arma que están utilizando. Ustedes van a encontrar en diferentes blogs cómo se está atacando no solamente al tema de la propiedad, al tema de la empresa, al tema del monopolio, al tema de la minería, tanto han sacado, no han dejado. Y la verdad, por ejemplo, nunca hemos hablado de la cantidad de recursos que se ha generado y qué cosa es lo que se ha hecho o qué han hecho los gobiernos locales, regionales con ese recurso. ¿Cuánto de recursos tienen en este momento muchos gobiernos regionales y no los utilizan? Entonces, estamos, creo, en la línea en que lamentablemente, no es que lamentablemente, se los digo con conocimiento de causa, porque sí lo he vivido, para resolver conflictos sociales se requiere de una herramienta fundamental, más allá del diálogo, más allá de la capacidad de negociación, de mediación, de una que es importante y determinante, que se llama decisión política. Las cosas en el país se resuelven con decisión política. Para bien o para mal, esa es la regla en este momento que tenemos que entender que se requiere. Ya no me quiero extender más, porque ya creo que son las 8, no sé cómo, yo particularmente voy a migrar a las 9 a un nuevo conversatorio, entonces, pero Perdón, encantado de estar con una ustedes. última comentario y pregunta. Una Con última. mucho gusto. Hemos hablado de se usa la Constitución
para mantener este tema de subversiones del Estado. Pero la gran pregunta es, ¿será necesario o no será necesario hacer algunas enmiendas a la Constitución? A mí me parece que eso es absolutamente necesario. Lamentablemente, los grupos políticos, los representantes en el Parlamento, también están jugando su partido aparte y no están mirando esta necesidad que les podría generar un liderazgo que le quite piso de alguna manera, en alguna proporción, a la paz del gobierno. Entonces hay también un sector que no está haciendo lo que debe hacer. De acuerdo, absolutamente de acuerdo. Es más, ¿sabe qué? La contrapropuesta debería de ser, ok, vamos modificando algunos aspectos de la Constitución. Presenta pues un proyecto de ley y modifica algunas cosas que son importantes y necesarias. Y no esperes que te pongan cambiar toda la Constitución. No sé si me dejo entender. Si tienes la capacidad, o sea, si el Ejecutivo tiene la capacidad, el Legislativo tiene la capacidad y tienen iniciativa para presentar un proyecto de ley de reforma constitucional, lo pueden hacer. El Defensor del Pueblo el año pasado formuló una propuesta, parece que ha presentado, no tengo la información detallada, pero es otro que podría presentar eventualmente. De acuerdo, es decir, nos quedamos, pues. Lo que pasa es que no somos tampoco sinceros, es decir, aquí prima mucho los intereses de grupo, lo que les dije en algún momento. Hay gente en el Congreso que está defendiendo algunas empresas, algunas universidades, algunos, vamos a decir, proyectos económicos consolidados, ¿no? Entonces, ya lamentablemente, y es gente que no tiene un voto, tienen votos. Es gente que depende, o sea, si hasta ahora la votación del Congreso se ha mostrado así como está, es porque lamentablemente es gente que ingresó. Muchos de nosotros seguramente hasta confiamos en ellos y votamos por ellos, pero ahí están. Esa es la respuesta. Sí, esa sería una muy buena opción. A mí, por ejemplo, no me parece correcto que la presidenta de la Comisión de Constitución salga a debatir el tema, porque ella es presidenta de la Comisión de Constitución que va a revisar el tema. Lo primero que le van a decir, ya emitió juicio, se está parcializando. Lógico, o sea, que salgan otros. Ella podría estar para cerrar el tema, ¿no? O para exponer, o para hacer una ponencia. Díganme, ¿por qué no se ha promovido, a la fecha, por lo menos se ha debido promover un par de presentaciones, lo que decía uno de ustedes en antes? ¿Qué cosa es la Constitución? ¿Para qué sirve? ¿Se come? ¿No se come? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? O sea, ¿cuándo? No se ha hecho una sola. Y si se ha hecho, lo han hecho en el Congreso de la República, pero para ellos. Ellos no necesitan eso. Eso hay que transmitir. Así como hay consejos de ministros descentralizados, haces no sesiones, pero por lo menos eventos descentralizados en diferentes lugares para que conozcan la Constitución, sin necesidad de imponer lo que tú quieres, sino para escuchar y para hacerles escuchar. A ver qué opinan, por qué esto. Pero no se ha hecho, no se hace, no se piensa hacer, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. Entonces, nada, muy contento de escucharlos y de verdad, todos ustedes con toda la vasta experiencia que tienen, algunos de ustedes decían, ¿no? Recordar los años de estudiante universitario cuando las cosas eran por debate, ¿no? Es decir, había capacidad de debate, había ideas, uno leía, uno podía y se preparaba por lo menos. En cambio ahora, ya pues, o sea, uno no puede llamarle la atención a otra persona porque ya te dicen, pero ¿qué me dices a mí si tienes al presidente de ejemplo? ¿No? ¿Me entiende? O al ministro, o a los ministros en general. Bueno, ya no les amargo más la noche, la tarde. Yo estoy muy contento por la invitación y cuando quieran estaremos conversando con mucho gusto. Doctor Ibarra. Yo les agradezco al doctor Arturo, ¿no? A José, que siempre estamos ahí para
para cualquier evento, en cualquier momento conversar. Muchas gracias, doctor Ibarra. Gracias. Don Arturo, sus palabras finales. Agradezco mucho la exposición del doctor Ronald Ibarra, que nos abre más nuestros conocimientos acerca de la solución de conflictos. No conocíamos cuál era las oficinas que tenía la presidencia del Consejo de Ministros, que ha cambiado de nombre, la solución de conflictos, y que nos ha hecho ver con claridad lo que está pasando. Muchas gracias a todos los participantes y que tengan muy buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas Luego. noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches también. Chao, Yayo. Buenas noches, gracias. Chao. Chao. Chao, Pepito. Buenas noches, don Humberto. Chao, Arturo. Buenas noches. José.